Bienvenidos y bienvenidas. Hoy hace un día puramente otoñal. No están cayendo todavía las hojas, pero está el día nublado, lluvioso, con ese fricalor habitual de los primeros días de otoño, donde uno no sabe qué ponerse. Pero bueno, el mejor sitio donde se puede estar es escuchando Radio Bonanova en el 107.1 de la FM, si estás escuchándonos analógicamente desde un transistor. Si no, busca en www.radiobonanova.com y nos podrás escuchar en línea allí donde estés. Bienvenidos de nuevo y gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, no un viaje demasiado lejano a la antigua Grecia ni tampoco al antiguo Egipto, pero sí a unos añitos atrás, y vamos a tener a un invitado especial. Pero antes de nada quiero haceros llegar el número de WhatsApp para que nos enviéis mensajes, comentarios, sugerencias, preguntas, un saludo, y el teléfono del WhatsApp es el 638-908-650. Repito, 638-908-650. Así que encantados de recibir algún mensajito de vuestra parte. Mientras tanto, esto es Hasta que todos oigan, y quien les habla, Juan Diego Vallejos. Y bien, pues antes de que se haga más tarde, porque hoy tenemos un invitado especial y queremos dejarle el máximo de tiempo para que él se extienda y nos explique todos los entresijos de esta Biblia, que para los que nos estáis viendo por Facebook es esto es un símil de la Biblia del oso de Cipriano de Valera, que en estos días se está cumpliendo 451 años desde que salió por primera vez de la imprenta. Creo que se imprimieron como 1000 ejemplares. Gracias a eso ha llegado hasta nuestros días, porque la Inquisición ya se encargó de quemar todos los que pudo, y también a su autor. Pero en fin, de eso ya nos va a hablar Rafael González más adelante. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar una preciosa canción de Francesca Patiño la canción se llama Dime. Así que adelante. Dime en qué momento sucedió, dónde ha quedado la pasión, la visión y el coraje, ya no están en mi equipaje. Dime en qué momento claudiqué, donde enterraba aquella fe que transgredí, pisa fuerte, que te hace diferente. Dime cuándo decidí cambiar las redes por paredes, cuando preferí estar en el puerto que en el mar. Dime cuándo me rendí, bajé la vista de los campos para ser un soldado sin batalla. Dime en qué momento y sin querer
capacidad de amar. Dame un camino, dame metas, dame un destino, dame una barca, nuevas redes, dame el mar, dame un horizonte, nuevas formas de llegar al corazón, pues sé que en ti no hay imposibles, Señor, voy con paso firme, dame un camino, dame Muy bien, ya estamos de vuelta nuevas redes, dame y escuchando de fondo a Francesca Patiño. Y creo que tenemos ya al otro lado del teléfono, tengo aquí a Ana Valverde, que me está volviendo loco. Es la mujer orquesta. Muy bien, le damos un saludo a Ana Valverde por el gran trabajo que está haciendo a los controles, que son muchos. Así que hemos de agradecer que la tenemos ahí, porque si tuviera que estar yo controlando toda esa mesa y ese ordenador inmenso desde este lado, posiblemente esto sería terrible. Pero bien, estamos ya esperando que esté en línea don Rafael González. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas. Espero que nos esté escuchando correctamente, nosotros a usted también. Sí, perfecto. Muy bien. Primeramente, agradecerle que haya dispuesto este tiempito para enseñarnos, para ayudarnos a comprender un poco la historia de la Biblia y especialmente la Biblia del oso. Y nada, simplemente pues darle la bienvenida y nuestra gratitud. Y para no ocupar mucho tiempo en presentaciones, que ya lo hemos hecho, me gustaría comenzar una pregunta, ¿no? Si usted nos podría hablar de las diferentes, antes de hablar de la Biblia del oso, de las diferentes versiones que hemos tenido a lo largo de la historia, versiones en español, en castellano, aquí en España, porque me consta que son muchas, ¿verdad? Sí, son centenares. En porciones, claro. Sí. ¿Eso en porciones qué quiere decir? O sea, una traducción de los salmos, algún profeta, un evangelio, o vidas de Cristo, que eran muy famosas. Sí. Lo que pasa es una cosa, que aquí en España, seguramente por la influencia de los judíos, hubo una gran expectación y los padres de la iglesia, bueno, llamémoslo así, Isidoro de Sevilla, su hermano Leandro y no sé, Braulio de Zaragoza, Juliano y Delfonso de Toledo y otros así, decidieron que la Biblia tenía que estar en la lengua del pueblo. Isidoro Palente llegó a decir: la lectura de la Sagrada Escritura produce dos bienes. El primero, destruirnos. El otro, de conducirnos al amor de Dios, separándonos del mundo. Los perfectos encontrarán en ella la sublimidad de la inteligencia y los simples encuentran en ella las instrucciones adecuadas a su capacidad. Pues lo que pasa es que ya en el tiempo de San Jerónimo hay una versión española que un rico comerciante de Sevilla mandó amenuenses. ¿De qué año nos está hablando, más o menos? El siglo IV o algo así. Mandó amenuenses a Belén, donde vivía San Jerónimo, para traducir, para copiar la Vulgata, que se llama Hispano, para tenerla a su disposición, ¿no? O sea, naturalmente todo era manuscrito, y con el tiempo de la invasión de los árabes, de los musulmanes, también hubo mucha gente que se preocupó por la traducción de la Biblia al árabe. Por ejemplo, el abad Esperandío, se llamaba así, siguió la tradición de Isidoro de Sevilla, educando a discípulos como Álvaro Pablo de Córdoba, que era el jefe de los mozárabes de aquel tiempo, o sea, de los cristianos que quedaron en territorios musulmanes pagando impuestos, ¿no? Sí. Y también mandó traducir la Biblia. Dijo que ¿dónde se encuentra ya un lego que lea
en latín la Sagrada Escritura. ¿Quién de ellos estudia los evangelios, los profetas y los apóstoles? Y el obispo Juan Hispalense tradujo la Biblia al árabe para edificar a los fieles que olvidaban en latín y como medio de ganar a los musulmanes a la fe cristiana. Y así durante la Reconquista. Digamos que aunque hubo muchas prohibiciones, sobre todo en Tarragona a cargo de Jaime I, durante 15 siglos se circularon centenares de versiones, libros sueltos, hablo siempre, ¿no?, de la Biblia. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 86 publicó, gracias a... Sí, Rafael, hay momentos que se pierde un poco la conexión. No sé si el cable del teléfono... Ya, bueno, es manos libres. Pero... Ah, por eso. Pues, no, digo, un alemán, Klaus Reina, un hispanista, y Horacio Santiago Otero, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicaron un grueso volumen, bueno, son dos, yo tengo solo uno, sobre la biblioteca bíblica medieval. O sea que había muchísimas versiones y siempre se preocuparon que estuviera en lengua del latín, y cuando se iba olvidando el latín, pues ya en las lenguas romances. Y es muy conocida. Quizá hasta 1492, con la expulsión de los judíos, hubo muchísimas traducciones, sobre todo del hebreo. O sea, que hubo quizá más flexibilidad antes de... Sí. Pero ya algunos reyes, y entre ellos los reyes católicos que lo expulsaron, pues se prohibió, ¿no? El Jaime I de Aragón, en el Sínodo de Tarragona de 1234, prohibió que se hiciera la Biblia en lengua vernácula. Sin embargo, su nieto, Alfonso III de Aragón, encargó la traducción de la Biblia basándose en originales franceses. Y bueno, un amigo mío falleció hace algunos años ya, Joan González Pastor, en la revista Presencia Evangélica, da un elenco de esas Biblias. Son muchísimas. De hecho, que un francés especialista en los siglos pasados y en las Biblias dijo que la investigación sobre la Biblia española era algo apasionante. Yo solamente voy a decir, antes de pasar a Casidoro, una famosísima, que solo se conservan 2 o 3 hojas, y es la Biblia de Bonifacio Ferrer, un monje cartujo, valenciano, que vivió hacia 1350, hijo de un notario y hermano del dominico e inquisidor Vicente Ferrer. Sí. Este hombre, que era profesor de la Universidad de Lérida, se casó, pero al quedarse viuda entró en la Orden de los Cartujas de Portacueles de Valencia, llegando en 1400 a ser superior, y tradujo la versión al lemosín o al valenciano, lo cual es una obra grandiosa. Cipriano de Valera, en el prólogo de su Biblia, dice que él había visto esa Biblia. Naturalmente solo se conservan, repito, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, además. Tres páginas, sí, porque hubo un hispanista que compraba, ¿no? Por ejemplo, a Sorolla, todos esos cuadros tan bonitos que hay, los encargó él. Y gracias, pues se conservó. Pero, ya digo, solo 4 hojas se conservan, ¿no? Qué lástima. Sí. Hubo otra edición de esa misma Biblia, que otro cartujo hizo en 1645. Y este autor pegó una de esas páginas en la última página de una parte del manuscrito de Anales de la Cartuja, donde vivía Fray Bonifacio. O sea que tenemos a un tipo amante de la Biblia, a más no poder, que se molestó en traducirla, que luego la Inquisición la hizo desaparecer. Repito, Cipriano de Valera dice que la vio entera. O sea que él la pudo tener en sus manos, seguramente. Exactamente. Y sin embargo, su hermano las persiguió persiguiendo a los albigenses y a los valdenses, porque una de las cosas
más desconocida hay que los 400 años de Martín Lutero. Antes existía el grupo de los valdenses, que en 1517, la fecha que se atribuye a la Reforma, llevaban 400 años predicando en los valles del Piamonte y en Francia, y mucho en Cataluña, textos de la Biblia. Sí, sí. Pues la diferencia entre Francisco de Asís, que se hacía pobre y todas estas cosas, y el otro que siendo rico, bueno, Francisco de Asís también era hijo de gente rica, ¿no? Pues decidieron que tenían que traducir la Biblia a lenguas del pueblo, la lengua de Oc, la de los trovadores, para que se entienda, ¿no? La lengua occitana. Sí, y eso se difundió, pero muchísimo en Cataluña. Pero más de lo que podemos imaginar, ¿no? De hecho, la Confesión de Fe de Pedro Baldo, manuscrita por uno de sus discípulos, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. No se conserva en Italia o algo así. Bueno. Esto es importante. En fin, que Alfonso V de Aragón mandó hacer una versión de la Biblia hacia el año 1416 y se conserva en 2 códices en el monasterio del Escorial. Y luego hay otra cosa. Cipriano de Valera, en el prólogo a su Biblia de 1602, dice que en España la gente culta se hacía protestante. Era una especie de coletilla de refrán que decía: es tan docto que está en peligro de hacerse luterano. Eso lo dice Cipriano de Valera, ¿no? Y luego nosotros somos la única nación del mundo que ha tenido 2 políglotas famosas. El cardenal Cisneros, a pesar de ser un inquisidor, a pesar de quemar el libro en Granada cuando la conquista salvó a algunos, está en el Escorial, y hizo que se publicara la Biblia políglota de Alcalá, la Complutense, en las principales lenguas, en la misma columna, en la misma página. Esa es la más famosa. ¿Y la otra cuál es? Pues la de Benito Arias Montano. El Benito Arias Montano fue costeado por el rey Felipe II, ¿quién lo diría, no? Pero, claro, son las lenguas clásicas. Pero eso costaba un desembolso bastante fuerte para poder costearse eso, y los estudiosos que las tenían. Aunque Arias Montano fue condiscípulo de Valera en Sevilla. Los dos estudiaron en el mismo sitio y eran prácticamente del mismo pueblo, Fregenal de la Sierra. Pero no tuvieron el mismo final uno que otro, ¿no? Bueno, Arias Montano estaba protegido por el rey. Pertenecía a un grupo bastante evangélico que se llamaba la Familia de la Caridad y se refugió en Huelva, en la peña de Alajar, retirándose del mundanal ruido, ¿no? Pero tenía correspondencia con los principales personajes de Europa, porque pagaba el rey, ¿no? Pero ya cuando estaba viejo, pues se retiró. Cipriano se sabe que murió en Inglaterra en el exilio y ya está. Sí. Pero no podemos olvidar eso. Hubo una cantidad enorme de Biblias para que la gente, aunque cuando hablo Biblia, no hablo de la Biblia que conocemos nosotros, claro, con los 27 libros del Nuevo Testamento, sino porciones, que se llama, que se popularizaron y llegaron a estar prohibidos después en el Concilio de Trento. A partir de Trento ya se complicó la cosa. Se complicó totalmente, que dividió la cristiandad. No fue Martín Lutero, fue el Concilio de Trento, que siguió las normas de los humanistas, que esto es curioso porque hay un libro de un francés que se llama Marcel Bartadion, que se llama Erasmo y España. Allí hay una cantidad de personajes increíbles, la flor y nata de la cultura española, que eran erasmistas. Entre ellos, bueno, fue Juan de Valdés y su hermano Alfonso, que eran carne y uña con Erasmo, pero, por ejemplo, Lutero estaba haciendo su Biblia y se sirvió del Nuevo Testamento de Erasmo.
Zwinglio, reformador de Zúrich, escribió 2 veces a mano el Nuevo Testamento en griego para empaparse bien, gracias a Erasmo. A mano. Claro, no existía otra para empaparse bien, era la lengua del pueblo. Y eran acérrimos defensores de que el pueblo tuviera la Biblia en su lengua, que eso es lo que pasó a nuestros Casiodoro y Cipriano y algunos. Bueno, Casiodoro nació en Montemolín, hoy es de la provincia de Badajoz, por una división territorial que hubo en el siglo XIX, pero sabemos que eso era el reino de Sevilla. Por eso en la Biblia que se conserva en la Universidad de Frankfurt pone hispalense. Y se llama reina porque adoptó, digamos, la cabeza de partido judicial, o como se llame, la alcaldía, del pueblo más cercano y más grande, porque el suyo era nada y menos, ¿no? Hoy tiene unos 1000 habitantes. Un pueblo chiquito. Exactamente. Y en aquel entonces, pues tendría menos todavía. Y nació un 15 de marzo de nació en un 1520 en Montemolín. Y lo bueno es que hace unos meses el Consejo Evangélico de Extremadura y un poco de Sevilla, gracias a Emilio Mojo, pudieron colocar una placa de cerámica en Montemolín con un grabado que se conserva y explicando quién fue el traductor de la primera Biblia completa en lengua castellana. ¿En algún sitio público? Sí, en la fachada de una casa. Eso está Naturalmente no se puede decir que era su casa, porque tampoco se puede decir que se llamara Casiodoro ni de Reina. Era costumbre entre los frailes cambiar igual, sí. El nombre y el apellido. Cipriano de Valera no es su nombre, Cipriano de Valera, pero ellos decidieron no cambiarlo, sino continuar. Bueno, para que se entienda un poco cómo era la situación, es que cuando un biblista, Fray Luis de León, tradujo y imprimió el Cantar de los Cantares a petición de una amiga, de una monja, el Cantar de los Cantares, fue preso por la Inquisición y estuvo 5 años en la cárcel. No se sabe si aquello, decíamos ayer cuando volvió a la cátedra de Salamanca, es verdad o es una anécdota. Como iba diciendo, ¿no? 5 años, se conserva su proceso por traducir el Cantar de los Cantares. Es que también podía haber elegido los salmos. Bueno, algo también hizo de los salmos, ¿no? Pero, claro, el Cantar de los Cantares decía que era un libro erótico, pero no fue por eso, sino por traducirlo a la lengua del pueblo, ¿no? Todo esto cuenta. En fin, durante 500 años Casiodoro ha sido desconocido en España gracias a su versión de la Biblia, que se ha editado centenares, millares de veces, digamos. Pues la gente sabe que había 2 personas que tradujeron y uno que la revisó y tardó 20 años, que es Cipriano, pero Casiodoro tardó unos 15 años. Ya en el monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce, tenía ya una parte de la traducción, pero de Andalucía en este caso salieron Juan Pérez de Pineda y el burgalés Encinas, que Encinas publicó su Nuevo Testamento y se lo dedicó a Carlos V, le costó la cárcel en los Países Bajos y pudo escapar. Y Juan Pérez de Pineda porque murió en Ginebra, pero Juan Pérez, una parte de su Nuevo Testamento, sobre todo las epístolas, la usó Casiodoro, que no llegó a traducirlas, sino que copió esa traducción porque era muy buena. Y lo curioso es que todos tenían un gran amor a España y murieron en el exilio, ¿no? Sí. Hay una cosa curiosísima que no quiero olvidar, y es que en Frankfurt, donde murió Casiodoro, hay una especie de asilo de personas mayores, de ancianos. Hay un grabado, un retrato, es un fresco, no es un cuadro, sino que está en el muro, de Casiodoro de Reina. Y debajo
A ver, un segundito, a ver, debajo, lo tenía anotado aquí, porque no quiero hablar a memoria, y me tienen que disculpar los oyentes porque tengo un problema pulmonar y se me corta la respiración. Hay una leyenda que dice: español de nacimiento, hombre de grandes talentos, quien es reina, que es la gloria de su nación. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. Y eso se conserva ahí, porque fue pastora en esa ciudad y su hijo le sucedió. Él tuvo una vida un poco desgraciada. Primero huir, se casó, estuvo en Inglaterra, pero fue acusado de sodomía. Quería dedicar la Biblia a Isabel, la reina, pero no pudo porque le aconsejaron no hacerlo. Inmediatamente hubiera estado prohibida. Pero la Biblia se imprimió en Basilea y gracias a un capital que dejó un español, seguramente de origen judío, que tenía preparado para comprar la libertad de los Países Bajos, o sea, la tolerancia para judíos y protestantes. Pero no pudo ser, y entonces le prestó el sueldo de 3 años de un profesor de la universidad. Buen préstamo. Bueno, a fondo perdido, o sea, que no se lo iba a pedir, ¿no? Y fue terminada el 24 de junio de 1569. Pero los tentáculos de los espías de Felipe II llegaron hasta allí. Caramba. Y en el archivo de Simancas se conservan las cartas de los espías advirtiendo al rey que estaban dispuestas para salir para España. De hecho salieron y entraban por los puertos de Levante y sobre todo de Motril y las Muñecas, aquí en Granada, en galeazas venecianas, en barcos venecianos de contrabando, claro, porque estaba terminante. Claro. Los otros eran mercaderes y hacían lo que podían, ¿no? Sí, por el dinero. Entre el bacalao y el vino venía la... Sí, pero bueno, el caso del bacalao es que Julián, un corrector de pruebas de Ginebra, Julián Hernández, que fue quemado vivo por la Inquisición en Sevilla. Julianillo, ¿no? Sí, Julianillo, porque era muy delgadito y bajito, lo introducía como si estuviera vendiendo, como si fuera un bubonero que vendía telas de Flandes, no olvidemos esos cuadros de Rembrandt y así, y vemos como la gente pudiente llevaba guergueras y encajes en las mangas y en los cuellos de las camisas, ¿no? Eso lo introducía desde Holanda Julianillo, pero en realidad lo que llevaba eran Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, y hasta que lo cogió la Inquisición. Esa es una cosa curiosísima, un segundito, porque el propio Cipriano de Valera, y disculpen que me ciña tanto a él, pero es que da muchas informaciones, dice que se descubrieron 800 personas que leían la Biblia en Sevilla, solo en Sevilla, sin contar Valladolid, y tenían 86 autores protestantes que se conservaron en el archivo secreto de la Inquisición. Esto es impresionante. Pues sí, para la Estamos época... hablando del siglo XVI. Sí. Son muchos. Y bueno, antes de continuar, creo recordar que el otro día hablando nos comentabas que en el monasterio de Santiponce están o van a inaugurar una estatua en reconocimiento a Cipriano de Valera. Sí, ya está aprobado. Lo harán el día 29, día mediante, a la entrada en una de las fachadas del monasterio, y creo que van a participar algunos amigos y conocidos tuyos. Que eso es en esto. Es una obra grandiosa, querían mucho dinero, pero gracias a uno de ellos, que creo que conoció al Señor gracias a tu predicación o a tu actuación,
ha conseguido que también el gobierno se involucre un poco y coste este monumento, ¿no? Uh-huh. Así que es una gran victoria, pensando solo que, por ejemplo, Servet tiene 2 sellos sí. en español, uno en el tiempo de Franco y otro moderno. Sí, que ya es raro. Y que no, bueno, lo tienen como científico, ¿no? Uh-huh. Pero que nuestro Casiodoro ha tardado tantos años de lucha para poder conseguirlo, pues tiene mérito que pues sí. se levante ese monumento. El único que se levantará, y ya digo, solo conozco el grabado es un fresco uh-huh. en el muro de su pueblo, sí. De Casiodoro. No, ese es un mosaico que han puesto moderno. No. Y Juan de Valdés, que fue una lumbrera, también se sirvió de sus escritos, porque no corrían impresos, sino solo manuscritos, pues pudo servirse de ellos. Y en una catedral de Inglaterra uh-huh. hay un letrero en latín que dice: el mundo hispano se gloríe en el escritor Valdés. El único reconocimiento que hay a estos grandes personajes de la historia del protestantismo español. Sí, realmente aquí en España es todo lo contrario, casi se reconoce más fuera que adentro. Sí, sí. Pero bueno, para ir avanzando un poquito, tengo delante mío un facsímil de la Biblia de la que estamos hablando, que se llama la Biblia del Oso. Sí. Que es la que imprimió Casidoro de Reina. Sí. Tengo varias preguntas. Una, ¿por qué se llama la Biblia del Oso? Que me imagino por qué. Pero luego también, ¿qué significa el grabado ese que le pusieron? Que tanto misterio... Bueno, es que se ha especulado mucho, exacto. Sobre todo en Sudamérica. Con el romanticismo han empezado, aunque no lo conocieran, han empezado a decir que era un simbolismo de un oso que busca la miel de la palabra de Dios, y porque el texto que pone debajo es: la palabra del Señor permanece para siempre, ¿no? Uh-huh. Pero estudios más modernos dicen que seguramente, y Gordon Kinder lo afirma así, es un biógrafo de Casidoro, que seguramente es el logotipo, o sea, la muestra de imprenta de un impresor de Basilea, uh-huh. porque hasta ahí hubo problemas. Es que el impresor murió y dejó medio hacer una cantidad de dinero a deber increíble que tuvo que hacer Marco Pérez, que intervino y que ofreció a Felipe II y luego a Guillermo el Taciturno para luchar por la libertad de los Países Bajos, esa cantidad de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso costó muchísimo. O sea que... Mucho, o sea que es una fantasía, porque hay escrito muchas cosas sobre eso. Uno, que es el símbolo de Madrid, porque es el oso y el madroño, sí. Como se ve en esto. Otro, que es el símbolo de la ciudad de Berna, pero lo más seguro que sea esto. Le gustó mucho, era la marca de un impresor y la cogieron, y luego ya pues viene el simbolismo, el oso que rame sí, la miel de la palabra de Dios. Porque hay como un libro abierto con unas letras en hebreo. Sí, la palabra de Dios permanece para siempre. Uh-huh. Y claro, puede ser o que el impresor fuera judío, ¿no? También. No. Era protestante, ¿no? Pero que se ha escrito tantas tonterías en América inventándoselo, ¿no? Sí. Porque no hay cosa peor que una biografía novelada. Claro. Porque pueden meter todo, ¿no? Sí. Y si me permite, he encontrado el texto de lo que se conserva en esta residencia de ancianos. Ah, sí, que hablábamos Frankfurt. antes, Sí. ¿Qué dice? Debajo del retrato hay unos versos en alemán, claro, que pone: hombre de reina, español de nacimiento, buen protestante, fiel predicador, hombre muy estimado, bien conocido en su tiempo, y entre los holandeses su nombre es muy estimado porque ha merecido la gratitud de su iglesia. O sea, una persona desconocida en España con un nombre maldito. Y que allí era reconocido. Exactamente. Uh-huh. Porque fue el pastor de esos centros, ¿no?
y ya digo que le sucedió tuvo grandes protectores, pero cuando vivió en Inglaterra tuvo que irse, aunque su idea era dedicárselo, como ya hemos dicho, a Isabel I, porque fue acusado de sodomía y tardó unos 10 años en demostrar su inocencia, gracias al obispo de Canterbury que le apoyó y dijo, no, esto es una calumnia, como hicieron con Calvino, por ejemplo, que dijeron la misma cosa, ¿no? De que era sodomita y cosas así. Lo importante es saber que nosotros no seguimos a un personaje, sino lo que representa la Biblia. Exactamente. Y el amor que tuvieron, que se jugaban la vida y tuvieron que irse. Para poder eso. Bueno, Cassiodoro también editó otros libros, escribió una confesión de fe que acaban de reeditar el Centro de Estudios Extremeños en colaboración y bajo la guía de Emilio Mogo, un pastor reformado de Sevilla. Que dicho sea de paso, ha editado varios, recuperando escritos de la Reforma, de reformadores españoles, que vale la pena. Sí, son obras bastante serias, bastante científicas, en el sentido que llevan todas sus referencias. No son novelas estilo Los Hermanos Españoles o Recuerdos de Antaño, que están muy bien esos dos, ¿no? Sí, yo no las estoy rechazando, pero que es una cosa científica, bien puesto. Y esto es importante. ¿Y cuánto tiempo estuvo en circulación esta Biblia hasta que empezó la Inquisición a perseguirla y a erradicarla? Antes de que la imprimieran ya la Inquisición los perseguía. Y además ofrecieron recompensa por la cabeza de Cassiodoro. Por eso iban de un sitio a otro. Y Cassiodoro lo que quería era editarla en Ginebra, porque hubo un expresor Crespín, que editó muchos libros como este de Pérez de Pineda, y le costaría más barato, pero la intransigencia de algunos del gobierno ginebrino, porque le acusaban de ser un desviado doctrinalmente, no de homosexualidad ni nada, sino entonces no lo querían. De hecho, terminó siendo pastor de la Iglesia Luterana, ¿no? Aunque era el filo de una cuchilla de afeitar, la diferencia entre uno y el otro. No solamente la Santa Cena, sino diferencias todavía más ridículas. Sí, pero en esa época no se andaban con chiquitas. No, se jugaban la vida. Sí. ¿Y cómo es que, saltando un poquito de tema, Cipriano de Valera luego viene a hacer una reedición? Porque dice que había algunas palabras que han cambiado. De hecho, el otro día vi en la tele, en el programa Buenas Noticias, que acaban de editar la Sociedad Bíblica una Biblia, la pone 2020, y tiene algunas rectificaciones en algunas palabras, no sé si es santidad o algo así por el estilo, porque como no la tengo ni hablaron más, para adaptarla al lenguaje de ahora. Claro. ¿No? Sí. Porque ese es el mérito que los apóstoles y los profetas, como dice Cipriano de Valera, hablen la lengua del pueblo. Es el esfuerzo de todos los hombres que han amado la Biblia, porque para nada sirve decir sermones en latín o tener, como ha hecho el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, todo en latín. Nadie lo entendía. Nadie lo entendía, sí. Y mucho menos quizás los curas que lo decían, que lo aprendían de carretilla, de memoria, pero no se sabía el significado. Sin embargo, esto sí. Así que por un lado tenemos esta de Casidoro de Reina, que es popularmente conocida como la Biblia del Oso, pero la de Cipriano de Valera era conocida con otro nombre, ¿verdad? Bueno, no tenía nombre. O la del Cántaro, la Biblia del Cántaro o algo así, ¿no? Sí, en 1922, los de la Sociedad Bíblica, con una revista que se llamaba Palabra Viva, decidieron que si uno lo llamaban del Oso, al otro tenían que poner un nombre. Y entonces decidieron ponerle la del Cántaro. Pues menos mal que las revisiones que nos han llegado hasta ahora se llaman Reina Valera, aludiendo a los supuestos apellidos de los dos autores, y no se llama Oso Cántaro. Ya. Bueno, hay algo, ¿no? Y es que muchas veces son injustos, porque en Sudamérica se publicaban algunas ediciones y pone Cipriano de Valera.
y no fue Cipriano de Valera, fue Casiodoro de Reina. Exacto. Casiodoro tardó, se calcula, unos 12 años en traducir la Biblia. Naturalmente no estaba en una oficina y todos los días traduciendo, ¿no? Era una vida de peregrino, digamos. Sí, sí, además... y tardó unos 12, sí. Y además la limitación Exacto. de que tiene que estar en grandes ciudades, quizás aquí lo podría haber hecho en el Escorial y en algún otro sitio, la Complutense, pero son unos 12 años que tardó, pero Cipriano, tardó 20 años en revisarla. O sea, que tardó más en revisar que Reina en traducir. Traducir, sí. Entonces, en tu opinión, ¿piensas que las revisiones que nos han llegado hasta ahora son buenas? No todas. No todas. ¿Hay alguna en concreto que cogía? Porque han habido muchas, ¿eh? Sí, pero hay algunas editadas en Sudamérica que pone Reina Valera y son un desastre así, ¿no? Porque es muy difícil, pero se lanzaban. Y eso, hay que decir una cosa. Igual que metían la Biblia de contrabando mercaderes, algunos de los colportores del siglo XIX eran verdaderos mercenarios. Ya Jorge Borro dice que le dejó a un librero, ahí no sé si en Algeciras, en Cádiz, un sitio, algunos ejemplares, dice, los venderé bien vendidos. Sí, especulaba. Era por dinero, por ejemplo, yo no lo sé, pero lo he leído y lo tengo, una entrevista que le hicieron a Vázquez Díaz, el escultor del descubrimiento de América, en Huelva, y gran pintor, dice que su padre era vendedor de Biblias. O sea, que no sé si era por ganarse el pan, porque era una vida dura, o porque tenía de contrabando le veían el filón. El dinero, así que no todo oro lo que reluce, pero eso todavía no está estudiado, pero sí confirmado, ¿no? Sí. De tantísimas versiones que han venido después, luego se han hecho otro montón de traducciones que nada tienen que ver con la que hizo Cipriano Casiodoro de Reina. Y decías, siempre se dice que la Biblia es el libro más vendido, más editado. Sí. Y casi siempre uno piensa fuera, ¿no? Porque aquí, pues como hemos estado limitaditos y estas ediciones nos han llegado prácticamente a partir del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, sí, somos incapaces de pensar lo que tú decías al principio, la cantidad de traducciones o porciones o extractos que se llevan haciendo desde siglos atrás. Sí. Desde prácticamente en los primeros siglos del cristianismo, la necesidad de acudir a la palabra de Dios y no a palabras de hombre, por muy elocuente que sea el expositor o el predicador, ¿no? Sí, hay muchas versiones y una que salió es la Biblia de Jerusalén, de un equipo de dominicos que en la escuela de Jerusalén, por eso se llama así, empezaron a traducirla en el lenguaje más científico español, más cercano a los originales, ¿no? Pero eso no ha hecho que se pierda la potencia de Reina Valera, absolutamente, sino que la ha promocionado. Y hay otra cosa que quizás conviene decir, el que fue director y fundador de la revista, un español, Joaquín González Molina, de la revista La Biblia en América Latina, demostró en los años 50 que Nácar Colunga, la que más se difundió, era prácticamente una copia, cambiando algunas cositas, de Reina Valera, la Nácar Colunga. Sí, la famosa... editada por la VAC, ¿no? Sí, que es la más popular dentro del catolicismo. Exactamente. Sí. Bueno, pues tenemos algunas medallas que ponernos como herencia protestante. Pasa que somos un pueblo que desconoce mucho su propia historia y creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer llegar estas historias y otras muchas al pueblo en general, ¿no? Y a la audiencia en general. Pero, Juan, hay una cosa que últimamente están saliendo bastantes revistas y libros, por ejemplo, de Dori Moreno, editado por el gobierno, la Junta de Andalucía, es un hito, que ya es de Barcelona, bueno,
catedrática de la Universidad de Barcelona, sí, por aquí es anda. un hito pagado por el gobierno. Y últimamente, hace unos meses, la Sociedad Bíblica finalmente editó la biografía de Cassiodoro, que para mí, bueno, era amigo mío, ¿no? Es lo mejor que existe. Y de hecho ella en pie de página en la introducción dice: ¿cuándo se publicará el libro de Gordon Kinder? Pues ya está publicado. Ya está. Con esos dos que están disponibles hoy día es magnífico. Los dos se complementan. Y si ahora, aprovechando lo del monumento, se publica algo más, pues bienvenido y gracias a Dios. Eso estaría bien. Bueno, creí entender el otro día cuando hablábamos que se va a publicar un artículo, básicamente una revista completa en referencia a la Biblia. A la estatua esta que se va a inaugurar ahí en Santiponce, ¿no? Sí, eso decían, pero yo no... Así que habrá que conseguir esa revista, por lo menos. Claro que sí. Muy bien, Rafael. La verdad que ha sido un ratito. Lástima. Lo siento que me falta el aire, ¿no? Y a veces me corto así. No pasa nada, pero nos has ilustrado de una manera muy bonita y conversacional, que se nos hace fácil de entender a nosotros, a toda la audiencia, imagino, pues estos entresijos, ¿no? De cómo comenzó todo, quién era quién y estos simbolismos que traen, estos grabados que traen a veces estas Biblias en su origen. Así que muchas gracias, Rafael, y espero poder volver a hablar contigo y que nos hables de otro tema. Pues muy bien, un gran abrazo y gracias por vuestra comprensión. Gracias a ti, Rafael. Y paciencia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, saludos. Bueno, pues hemos tenido una entrañable charla con don Rafael. Imagino que no le gustará que le diga don Rafael, pero al calibre de su conocimiento, pues se merece tener un don delante y estaríamos horas hablando con él de esta y otras muchas historias. Como habréis podido comprobar, se quedan muchas cosas en el tintero. Podríamos hablar mucho más de esta edición de esta Biblia, tanto como de Cipriano Valera como de Casidoro de Reina y otros muchos reformadores españoles y otras cientos de miles de anécdotas que han sucedido a lo largo de la historia en España especialmente y que se desconocen. Siempre pensamos que la reforma es algo que viene de afuera y no, aquí también se coció la reforma de alguna forma u otra, aunque fue muy perseguida. Y bueno, pues eso nos lleva a querer entender o a apreciar más lo que tenemos. Y tenemos, gracias a Dios, a nuestra disponibilidad, unas ediciones y unas versiones de la Biblia, sea la que sea, que por muchos años ha estado perseguido leerla y tenerla. El simple hecho de tener una Biblia escondida en casa era motivo de que te quemaran en la hoguera o que te denunciara cualquier vecino y se quedaran con tus propiedades. Así que hemos de estar agradecidos por disponer de la cantidad de Biblias que queramos, de leerla y de leerla donde nos dé la gana. Así que vamos a hacer uso de esa libertad y leerla, porque sabemos mucho de la Biblia, pero tenemos muy poco conocimiento de su contenido. Así que animo a la audiencia a que investigue, averigüe, consiga un ejemplar de la Biblia, un extracto o unas porciones. Animo a que consigan un Evangelio de San Juan. Si no saben dónde conseguirlo, pueden llamar a la radio al 638-908-650 y nosotros le haremos llegar un Evangelio de San Juan con todo el cariño y toda nuestra disponibilidad. Así que hasta aquí ha sido el programa de hoy. Se nos ha hecho corto, pero bueno, confiamos en que haya sido muy instructivo y de vuestro agrado. No queda más que invitaros para el próximo miércoles, que vamos a tener de seguro un invitado muy especial y un tema con el que vamos también a disfrutar. No dejes de escucharnos en radiobonanova.com o en el 107.1 de la FM en Barcelona. Y si quieres volver a escuchar este programa, solo tienes que buscar Hasta que todos oigan en tu navegador y ahí encontrarás los enlaces de YouTube, Facebook o iVoox. Así que hasta pronto y gracias por estar ahí. Dios te bendiga.